Hace exactamente 100 años, dos caballos criollos argentinos, Gato y Mancha, partieron junto a un suizo soñador llamado Aimé en una travesía que parecía imposible: recorrer a caballo los 21.500 kilómetros que separan a Buenos Aires de Nueva York, en los Estados Unidos. Y aunque parecía, como digo, una utopía, lo lograron. Pablo Zubiaurre es de Ayacucho y ha escrito un libro que está presentando por estos días, que se llama justamente Gato, Mancha y Aimé. Hola Pablo, Lucas te saluda aquí en L24 en Tres Arroyos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Lucas, muy bien, muchas gracias por comunicarse y darnos esta posibilidad de contar un poco lo que estamos haciendo. Un gustazo. Veía que has escrito otros libros, sé que sos un hombre interesado por la investigación, por la historia, pero ¿cómo surge o en qué momento surge la inquietud, la necesidad de escribir sobre este tema? Bueno, mirá, este tema concretamente yo escribo porque el dueño de la estancia del Cardal, que es el lugar de donde eran y a donde volvieron los dos caballos criollos, Gato y Mancha, en la actualidad es Oscar Emilio Solanen, y hace algún tiempo él me pidió concretamente que, bueno, que se venían los 100 años de la partida de raíz y que él quería hacer un libro con las características de esta época. Vos sabés que esta travesía está narrada en un libro que escribió el propio Aimé Gifeli. Él tomó notas a lo largo de todo el viaje, y cuando lo terminó y regresó a Inglaterra, donde vivió casi siempre, escribió, digamos, le dio forma a un libro que tomó distintos nombres porque en muchos lugares del mundo, lo que se conoce como Gifeli Ride, el viaje de Gifeli. Acá en la Argentina se conoció como Gato y Mancha o como La Odisea de Tres Amigos. Es el mismo libro. Es un libro escrito en 1930, editado en 1933. Y lo que quería hacer Oscar Solanet era algo diferente a eso. Es decir, esa es la fuente básica, es un libro al que hay que ir para la persona que le interese este viaje, porque está escrito con todo detalle y con la característica de ser un libro escrito en primera persona. Es decir, quien lo cuenta es nada menos que el protagonista. Lo que hicimos acá ahora es un libro que es mucho más gráfico, que tiene muchísimo material gráfico, tanto de fotografías como en documentos, como en mapas. Es un libro que además de esa fuente importantísima que es el libro de Gifeli, toma otras fuentes importantes, como son, por ejemplo, la correspondencia de Aimé Gifeli con Emilio Solanet a lo largo de todo el viaje. Los caballos Gato y Mancha se los regala Emilio Solanet a Gifeli, y sigue el viaje, y de hecho al muy poco tiempo, ya que la medida que se fue entusiasmando, terminó siendo quien solventó la mayor parte de los gastos del viaje. Claro, al principio se resistía, dicen, ¿no? O se negaba, que quizá no creía que pudiera ser posible. Claro, era escéptico porque calculamos que él no lo conocía a Gifeli. Gifeli llega al Cardal a través de una recomendación de un periodista del diario La Nación, y bueno, se apareció un suizo. Augusto Peró era el periodista, ¿no? Augusto Veterinario Peró, también. Exactamente, sí, pero es veterinario. Llegó a través de Peró y digamos, la impresión que tenía Solanet, que era un hombre muy metido en esta discusión acerca de las virtudes del caballo criollo. De hecho, había escrito el estándar de la raza criolla, había ido a buscar las manadas de yeguas, sobre todo al sur de la Argentina, al Alto Río Senguer, en Chubut. Había generado una marca propia con los criollos del Cardal a partir de 1913. El estándar de la raza es del 18, en el 23 participa en la creación o en la fundación de la Asociación Argentina de Caballos Criollos, y su motivo de vida era demostrar que el caballo criollo, si bien era un caballo menos elegante, menos veloz, un poco más petizo
que los caballos pura sangre o los caballos europeos con los cuales se habían mestizado la mayoría de los caballos del país, tenía otras virtudes. Y esas virtudes precisamente eran la rusticidad, la capacidad de trabajo, la resistencia, las condiciones propias de un caballo que durante muchísimo tiempo se había manejado solo y se había criado solo en la Pampa argentina, la Pampa en la Patagonia, y que, bueno, que esas eran las virtudes a proteger. Este viaje que le propuso Schifeli, de alguna manera, era ideal para demostrar que esos caballos criollos eran capaces de resistir, como resistieron, casi cualquier condición física, térmica, de alimentación. Estos caballos pasaron de los 50 grados de lugares pantanales y lugares o desiertos de enorme calor, sí, a los bajo cero de los 5.000 metros de altura. El Paso del Cóndor allí, ¿no? El pico, claro, de 5.900. Claro. Comieron, bueno, eran caballos salvajes. Cuando llegaron a Rosario y en Rosario les pusieron grano, no habían comido nunca grano. Se comieron la paja de la cama, claro, porque era lo que estaban acostumbrados, y comieron, en el transcurso del viaje, comieron caña de azúcar, tabaco, lo que hubiera. Y no solo que lo comen, porque un caballo con hambre come cualquier cosa, sino que con eso pudieron sostenerse y estar en buen estado y seguir la marcha, ¿no? Así que sí, efectivamente, la primera impresión de Solanet es una impresión como de cierto escepticismo, pero una vez que decide dárselos, bueno, se engancha con una marcha que en principio, ya te digo, incluso el periodismo lo veía con cierta burla, grado de burla, ¿no? Hay algunos medios que se ríen de la empresa, que fue tomando, digamos que fue tomando cuerpo, que fue tomando un reconocimiento más general en la medida que iba superando etapas. Cuando llegaron a Rosario, todo el mundo pensó que se terminaba ahí nomás, pero después llegó a Santiago del Estero, y llegó a Tucumán, y llegó a Jujuy, y a La Quiaca, y pasó a Bolivia, y en la medida que iba dando pasos, la prensa empezó a tomar este viaje con mayor seriedad. Claro. Digamos, cuando llegaron a México ya era un suceso internacional, y bueno, se encontraron con el problema que en cada pueblo al que iban llegando los estaban esperando. Y se queja Schifeli porque en cada lugar tenía que parar, porque los habitantes de cada pueblito, y muchísimo más en las ciudades grandes, los esperaban con una serie de agasajos, y les llevaban días y les demoraban bastante la marcha. Bueno, después inclusive allí en México se produce el accidente, ¿no?, que lo deja maltrecho a Gato. Sí, ahí ni bien se entraron a México, Schifeli deja una noche los caballos en un establo bastante humilde, y se va a dormir un rato, sumamente cansado, y después que él llegó otra persona y dejó unas mulas al lado de los caballos, y la mula, que estaba errada, lo pateó y la verdad que lo lastimó muchísimo a Gato, a punto que hubo quien le sugiriera que lo sacrificara. Él se negó, Schifeli se negó, y a través de la intervención del embajador argentino en México, lo llevaron desde ese lugar hasta el DF de México, el Distrito Federal, donde, bueno, tuvo las atenciones necesarias, y bueno, Schifeli iba a llegar a la Ciudad de México un tiempo después, algunos meses después, y ahí se va a reencontrar con Gato ya curado, y que continuará la marcha junto a ellos. Qué bárbaro, sí, vivió unos cuantos años más después, ¿no? O sea que fíjate vos cómo... Sí, que los caballos se murieron porque, si bien se los había regalado a Schifeli, Schifeli cuando vuelve al país dice, Gato y Mancha tienen que estar en su lugar, y su lugar es el Cardal. Sí. Así que los llevó, los mandó a la estancia del Cardal, y se murieron con más de 35 años los dos. Tal cual. Él llega entonces montado en Mancha, sobre Mancha, allí en la Quinta Avenida, y después regresan en barco.
regresan en barco. Sí, él llegó montado sobre Mancha. En realidad, detiene la marcha, decide terminar el raid en Washington y no en Nueva York. Habían llegado hasta ahí, en Estados Unidos se encontraron con que el problema no era ni que no hubiera alimentación, ni los caminos, ni nada, sino el tránsito. De rutas todavía angostas y muchísimos autos. Estuvieron a punto de tener un par de accidentes porque iba él sobre un caballo, montado en un caballo y el otro caballo de tiro. Y bueno, cuando llegó a St. Louis dejó ahí a Gato y terminó hasta Washington sobre Mancha, solo con Mancha. Después lo vino a buscar. A Nueva York llegaron en barco, desde Washington a Nueva York. Mancha fue en barco, ahí lo esperó hasta que recuperara a su compañero de viaje, y estuvieron en Nueva York haciendo un montón de actividades, participando de exposiciones, pero ya como un suceso mundial. Tanto que ya tenían los pasajes para volver en un vapor de Nueva York a Buenos Aires, y en ese momento lo invita a Schifeli y la National Geographic para dar una conferencia ante casi 5.000 especialistas. Imagínate que este viaje, además de todo lo que tiene que ver con los caballos y con el trayecto propio de los caballos, el libro de Schifeli tiene un valor enorme en lo que fue la descripción de América. Totalmente. Esa América de 1925. Cruzan el canal de Panamá, ¿no? Como para ponerlo en contexto, digo. Sí, cruzan el canal de Panamá, pero ya con el canal construido. Claro. Con las esclusas reconstruidas. Es el momento, todo el mundo dice, Schifeli me pregunta por cómo hice para cruzar el canal de Panamá, y dice, cruzamos caminando por arriba de una de las esclusas. Quizás no fue tan complejo como... Claro. No, eso no lo resultó complejo. Pero sí, pasaron por Nicaragua en pleno tiempo de la revolución sandinista, y pasaron por México en los años posteriores a la revolución mexicana, donde todavía existían enfrentamientos muy violentos. Así que sí, ese viaje lo volvió a Schifeli un especialista en América. Estamos hablando de un gateado y un overo, ¿no? Para quien no sepa o no los haya visto. Sí, es un gateado y un overo, un gateado, sí. El gateado tenía que ir sí o sí, porque para Emilio Solané, el gateado es el pelo por excelencia del caballo criollo. Es un pelaje que se da muchísimo, y él lo define como si le preguntabas a Emilio Solané por el criollo más representativo, te iba a decir que tiene que ser un gateado. Patagónicos los dos. Los dos patagónicos, sí. Habían venido pertenecían al cacique Juan Jacques Matter, y fueron traídos de arreo, de allá. Claro. Me ibas a agregar algo sobre Mancha, creo. No, te iba a comentar que cuando la National Geographic lo invita a dar esta conferencia, ya ellos tenían el viaje resuelto para volver, lo tuvieron que cambiar, y lo que son las cosas del destino, el barco en el que iban a venir se hundió a 200 kilómetros de la costa norteamericana, y murieron cantidad de personas. Los caballos hubieran muerto sin lugar a dudas. Y así que esta invitación a la conferencia le salvó la vida. Llegaron un tiempo después. Qué maravilla, desconocía ese dato, no sé si es tan difundido inclusive. Ellos iban a venir en un vapor llamado Vestris, un vapor que hacía Nueva York, Río de Janeiro y Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires. Y bueno, ya te digo, el destino quiso que no se subieran a ese barco y que vinieran un tiempito después y pudieran llegar. Fue un episodio muy conocido, el sufrimiento del Vestris, porque fue particularmente luctuoso, una gran cantidad de muertos, sobre todo chicos. Y bueno, el destino quiso que no estuvieran ahí. Ya lo creo. Los restos, la parte ósea, los huesos están allí en el Cardal, ¿no? Y después hay un museo donde están exhibidos los cueros embalsamados de los dos. Sí, ni bien murieron los caballos, Solané se había adelantado ya cuando eran caballos de más de 30 y pico de años.
era amigo Emilio Solanet de Enrique Udaondo, que por entonces era el director del Museo de Luján, Claro. que hoy se llama Complejo Museográfico Enrique Udaondo. Ese es el nombre de la actualidad. Museo del Transporte también se lo conoce, ¿no? Popularmente. El complejo museográfico incluye todo. Ah, bien. Un ala de ese museo es el Museo del Transporte, y en el Museo del Transporte están los cueros de Gato y Mancha. Que incluso lo que cuentan es que le había dado las instrucciones para cuando murieran. Habían contratado un taxidermista que les había incluido, digamos, indicado inclusive de qué manera tenían que hacer en el momento que los caballos fallecieran. Así que los cuerpos de los caballos nunca salieron del Cardal. Claro. Lo que salió del Cardal fueron los cueros, que aún hoy están junto a algunas medallas que le dieron a Schiffel y algo de alguna parte del ensillado del caballo están en Luján. ¿Es verdad que tuvieron que embalsamarlos a Gato y Mancha? O sea, que tuvieron que sacrificarlos, a eso me refiero, ¿tuvieron que sacrificarlos? No. Sí, no los embalsamaron, pero vos viste que los caballos antes de morir se echan en las últimas horas, se echan y en general es como que pegan patadas. Sí. Los últimos estertores de los caballos que mueren de esta forma, de viejos, son bastante penosos. Y la indicación del taxidermista fue que cuando llegara a esa instancia, antes que llegara a esa instancia, lo tenían que degollar. Claro. Precisamente porque en ese tiempo en donde el caballo tirado empieza a patear, rompe todo el cuero, lo marca todo, y entonces eso iba a quedar en la... Bueno, fue todo un tema porque nadie los quería degollar a Mancha. Claro, un sacrificio terrible, pero bueno, era cuestión de tiempo y ¿cómo horas, ¿no? pretenden que yo? Claro. Leía las declaraciones, a lo mejor tuviste la posibilidad de charlar con ella en el marco de este trabajo, de Emma Solanet de Arauz, ¿no? La hija de Emilio, que tiene 91 años, un testimonio viviente de todo aquello. Emma está acá, estuvo ayer en la presentación del libro. Yo voy a dialogar ahora en el acto del sábado. Yo voy a dialogar un rato con ella porque obviamente es un testimonio invalorable. Ella no solo lo montó a Mancha, ella claro, de las pocas personas que montaron a Mancha, lo conoció a Schiffel, también a su mujer, a Violeta Hume. Schiffel la sube sobre Mancha, ¿no? Schiffel la sube, la monta a ella sobre Mancha. Primero cuenta que los llama con un silbido característico y los dos caballos van al galope hacia él, y ahí es cuando ella lo monta, ¿no? No, ella lo monta después en el patio ahí en el parque del Cardal. Cuando él vuelve a la estancia, a eso me refiero. Claro, la gente del Cardal sí lo terminó montando, obviamente Emilio Solanet, pero fue un caballo que no se dejó montar por nadie, excepto por Schiffel. Claro, y cómo lo reconocía, ¿no? Con ese silbido, como los dos enseguida absolutamente iban al encuentro. Yo recomiendo, bueno, por supuesto que obviamente estamos difundiendo nuestro libro, pero también es muy interesante el libro de Schiffel porque ese relato en primera persona es muy valioso para la gente que le gusta estas cosas, los caballos. La verdad que es hermoso porque la relación que Schiffel tiene con los dos caballos, él siempre la define como una amistad. Espectacular. Ayer, como decía, se presentó el libro allí en Ayacucho, en la biblioteca. Imagino que ha sido una linda experiencia, y ahora preparando todo para el sábado, allí en la propia estancia del Cardal, ¿no? En la zona de la estación Solanet. Contanos, para quienes por ahí quieran acercarse, cuál es el cronograma. Y mira, el acto es a partir de las 10 de la mañana, las actividades, va a haber una cabalgata desde la estación Solanet hasta la estancia del Cardal, que son más o menos unos 5 o 6 kilómetros, y después hay un acto ahí, hay una serie de actividades, y después se vuelve a la estación Solanet, donde va a haber un almuerzo. Después a la tarde sigue la fiesta. La estación Solanet queda sobre ruta 29, en la ruta que une, digamos, Ayacucho con General Belgrano, y bueno, hasta Solanet se llega, es todo asfalto, al que acá hay un pedacito de tierra. Bien, habrá presencia de granaderos también, tengo entendido. Sí, van a venir, hay
van a estar los granaderos, va a haber, la verdad que se espera una movilización importante. Ya ayer fue un éxito muy grande, la biblioteca tiene una sala grande y no alcanzó más, así que imaginamos que el sábado va a ser un acto realmente muy importante. Ojalá que se pueda repetir y que se pueda extender a la zona también, ¿no? Que puedas por ahí viajar a presentarlo. Sé que no es fácil, pero sería buenísimo que así suceda. Estamos dispuestos, así que si tienen ganas y hay alguna institución, algo que le interese particularmente estos temas, se comunica con nosotros y vamos a encontrar la manera de ir y contar esta historia con algunas imágenes, obviamente la hacen. Y aquellos interesados en conseguir el libro, Pablo, ¿cómo pueden hacer? Bueno, mira, pueden escribir a la editorial. La editorial tiene una página que es www.librosdelespinillo, todo junto, .com.ar. Muy bien, para conseguir y entonces... Si no, bueno, comunicarse con... El libro es de Oscar Solanet, o sea que comunicarse con cualquiera de nosotros. Bueno, encontraremos... Pero a través de la página tiene una tienda virtual, así que por ahí se puede comprar. Bárbaro. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Sé que tenés que viajar, así que doblemente agradecido por habernos regalado este rato para contar esta historia, seguir divulgándola para que nunca acabe, nunca muera y siga llegando a las nuevas generaciones. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Un saludo para toda tu audiencia. Un fuerte abrazo. Era Pablo Zubiaurre, desde Ayacucho, autor del libro Gato, Mancha y Aimé, a 100 años de esta gesta que marcó un hito en la historia de la relación entre el humano y el animal, ¿no? Un humano, 2 caballos y una aventura inolvidable. Llegamos justo a las noticias de la hora 16 en la voz de Andrea Catalina. No inventamos nada, simplemente hacemos radio. Y te damos buenos motivos para quedarte en sintonía. Escucha radio. Escucha Buenos Motivos.